Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la ruta de hipertensión pulmonar y hoy tenemos el placer de contar con el doctor Chimo Rueda, que es el coordinador de la unidad de cardiopatías congénitas del adulto del Hospital La Fe de Valencia. Esta unidad es CESUR, es unidad de referencia desde el año 2017. Es una unidad que recibe numerosos pacientes de toda la Comunidad Valenciana y de otras comunidades. Y además el doctor Rueda está en el comité de transferencia de cardiopatías congénitas para transferencia de edad pediátrica a adultos. También es responsable del avance de muchas técnicas mínimamente invasivas en este tipo de cardiopatías y, en resumen, pues es una figura de referencia nacional e internacional en el campo de las cardiopatías congénitas del adulto, que lidera una unidad que combina pues la asistencia de alta complejidad, la investigación activa y la formación especializada. Para mí especialmente es un placer, le conozco mucho tiempo y es una persona muy cercana y con una gran capacidad didáctica. Y hoy nos va a hablar de cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, las claves del manejo y la coordinación cardioneumológica. Y sin más, le doy paso al doctor Rueda. Muchas gracias, Raquel. La verdad es que para mí es un placer estar con todos vosotros y, y era un poco complicado el cómo dar esta sesión, porque la hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas pues es extensa realmente, hay mucho tipo de pacientes. Prácticamente el 5 o 6% de los pacientes con cardiopatías congénitas tienen hipertensión pulmonar y están representados todos los grupos. Están representados los grupos más característicos, el de los SUNTs, el grupo 1, pero bueno, cada vez hay más del grupo 2, el envejecimiento de la población lo lleva así y modula además lo que sería el grupo 1, el grupo 5 que tiene cardiopatías congénitas muy complejas, y yo entiendo que el que esté ahora al otro lado de la imagen pues podrá pensar esto, vaya ladrillo que ahora vamos a recibir, ¿no? Pero no es el caso. Yo creo que, y pensando en lo que sería la coordinación que debemos de tener hipertensión pulmonar, en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, tanto cardiología como neumología, he querido centrarlo en la cardiopatía más simple, la comunicación interauricular, la más frecuente que nos vamos a encontrar y la que es muy importante, como veréis, muchas características. Y además nos vamos a centrar fundamentalmente, aunque luego podamos ver otras variantes, pero fundamentalmente la hipertensión arterial pulmonar, es decir, de capilar pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio. He dicho que es la cardiopatía más simple, pero no es la más sencilla. Es muy, como ahora se dice, ¿no?, muy poliédrica, y por eso creo que va a ser muy importante esa coordinación. Uno de los primeros puntos claves sería la sospecha. Y en cuanto a la sospecha, hay dos circunstancias que me gustaría, digamos, remarcar. Uno de ellos es cómo puede venir por parte de la ergoesperometría, un estudio como este, en el que vemos pues, pacientes con una hiperventilación muy brusca a los 2 minutos. Fijaos con qué brusquedad, qué incremento del RER tan importante, y luego unas variables que son muy significativas, sobre todo el incremento de la presión extra, la PET de oxígeno y los equivalentes de oxígeno muy precoces. Yo recuerdo que esto con mucha frecuencia, tanto Luis Conte como Manuela venían y me comentaban, ahí hay un shunt derecha-izquierda. Hay veces que la CIA, obviamente, la vamos a diagnosticar ecocardiográficamente. Los laboratorios, los compañeros están ya muy acostumbrados, pero a veces es complejo y vemos un septo interauricular completamente íntegro, ¿no? Dentro de las guías, una de las digamos, valoraciones que hay que hacer en paciente con hipertensión pulmonar es, ante la sospecha, veis la inyección de contraste, burbujas, y cómo enseguida se va a contrastar la izquierda. Pues bueno, en los dos casos que hemos visto anteriormente hay reflejado un zoom derecha-izquierda. Eso es innegable. Pero eran dos pacientes con foramen ovale permeable. Esto lo vamos a ver el 20-25% de los pacientes con hipertensión pulmonar. Y esto es importante saberlo, pero estos pacientes no hay que tratar ese defecto septal interauricular, lógicamente. ¿Veis? Aquí tenemos la fosa ovale, aquí tenemos el septum primum y el foramen ovale que deja pasar ese derecho-izquierda, pero eso no hay que tratarlo. Al igual que si tuviéramos
un defecto de ese septum que nos deja una zona más o menos restrictiva de 2, 5, 6 milímetros que con el crecimiento de las aurículas puede ponerse más de manifiesto. Esto evidentemente son zooms muy restrictivos que pueden producir mucha desaturación, pero esto no es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy o ahora vamos a hablar fundamentalmente de estas circunstancias, es decir, comunicación interauricular amplia. Y, por lo tanto, es importante centrarnos 3 o 4 minutos en la fisiopatología y ver qué quiere decir eso de amplia y por qué se produce la hipertensión pulmonar. Bueno, la hipertensión pulmonar se produce por ese cortocircuito izquierda-derecha y cuando hablemos de amplia, es decir, cuando hablemos de significativa, un poco por convenio y por lo que se ha visto, es cuando tenemos un QPQS de 1,5 y el diámetro, y esto sí que es muy variable, más o menos por encima o rondando los 20 milímetros, pero generalmente por encima de los 20 milímetros. Cosa que debemos de conocer, obviamente, con un QPQS de 1,5 y un gasto cardíaco habitual de 5 litros por minuto, lo que vamos a ver que va a flujo pulmonar es 7,5. Es decir, esto es importante, aunque sea una perogrullada, pero a la hora de los estudios hemodinámicos, a la hora de la valoración, hay que saber que donde veamos gasto cardíaco vamos a tener que poner para el cálculo de las resistencias, por ejemplo, gasto pulmonar, y no van a ser iguales. Y otra cosa muy importante a la hora de la valoración es que estos pacientes, o estas pacientes fundamentalmente, van a tener dilatación de las aurículas, del ventrículo derecho, de la rama pulmonar, pero el ventrículo izquierdo nunca se va a ver ni dilata ni debe de disfuncionar. Y esto es importante tanto a nivel diagnóstico como a nivel de valoración pronóstica. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, la aurícula derecha es un marcador pronóstico. La dilatación o volúmenes del ventrículo derecho hoy lo tenemos como un marcador pronóstico. Estos pacientes que han tenido una sobrecarga de volumen previa, pues hay que cogerlo con pinzas. No siempre una aurícula derecha muy grande lo va a provocar. Segunda situación, son mucho más proclives a hacer arritmias auriculares. Y tercera situación importante, el ventrículo izquierdo no está afectado. Ya veremos cómo en el manejo final, si por ejemplo hay que hacer un trasplante o en el manejo con tratamientos con vasodilatadores, pues también esto tiene importancia. ¿Pero por qué causa hipertensión pulmonar una comunicación interauricular con un shunt amplio? Pues bueno, vamos a la clásica fórmula de la presión media arteria pulmonar igual al flujo pulmonar, resistencias vasculares pulmonares y siempre modulado por esa presión capilar pulmonar. Podemos tener CIAs con mucha flujo pulmonar, pero todavía no se ha producido ese incremento de las resistencias vasculares pulmonares, esa enfermedad vascular pulmonar establecida. Es decir, curiosamente, hipertensiones pulmonares con resistencias prácticamente normales. Caso más idóneo, y ese veremos cómo probablemente va a ser totalmente recuperable. Pacientes que ese flujo inicialmente alto va disminuyendo conforme van aumentando las resistencias vasculares pulmonares. Y habrá un momento en el que no podremos ya volver atrás. Y siempre esto va a estar modulado por la presión capilar pulmonar. Podemos encontrarnos un paciente con 25 años y luego con 60 años. Y esa presión capilar pulmonar nos va a modificar mucho el manejo que tengamos que hacer. Como veis, es fundamental la determinación del flujo pulmonar y es fundamental las resistencias vasculares pulmonares. Por lo tanto, paciente con CIA e hipertensión pulmonar tendremos que ir a un cateterismo cardíaco y a la hora de determinar el flujo pulmonar, que no es igual que el sistémico, no podemos hacerlo por termodilución. Tenemos que hacerlo siempre por método de Fick. Y eso es muy importante que nos coordinemos todos, cardiólogos, hemodinamistas, neumólogos, intensivistas que a veces hacen también los cateterismos. Y este método de Fick se basa fundamentalmente en hacer unas oximetrías de una manera secuencial. Pues bueno, recordad que cuando hacemos unas oximetrías, la saturación de oxígeno en aorta es lógica, en venas pulmonares solemos utilizar la de aorta la mayoría de veces, en arteria pulmonar es sencilla, pero la saturación venosa mixta la utilizamos de la aurícula derecha habitualmente. Cuando hay un cortocircuito siempre hay que utilizar la justo anterior. En este caso, vemos un cortocircuito, una comunicación interauricular. Fijaros el salto oximétrico. Vemos aquí la cava superior, la cava inferior. ¿Y cómo hay un salto oximétrico? Pues bueno, la sangre venosa mixta, la saturación, habrá que determinarla mediante 3 veces la cava superior, una la cava inferior, partido por 4. Este paciente
va a tener un QPQS de 2,3. Tiene hipertensión pulmonar, una media de 47, una capilar pulmonar de 9, pero un QPQS de 2,3. Ya veremos cómo manejamos a este paciente. Importante, y eso es muy importante, método de FIC y determinación de saturación de venosa mixta a partir de la cámara justo previa a donde se ha producido la mezcla. Si esta mezcla la viéramos aquí, estamos sospechando que hay un drenaje venoso anómalo parcial probablemente en la cava superior, pues nos vamos justo a la saturación previa que todavía no se ha producido la mezcla. Y otro factor importante, y ya lo he comentado antes, es que estos pacientes tienen una hipertensión pulmonar que es potencialmente reversible. Y en base a todo lo que hemos visto de la fisiopatología es muy fácil entender los grupos que nos vamos a encontrar. Primero, pacientes, los vemos aquí con asteriscos, con hipertensión pulmonar por hiperaflujo fundamentalmente. Estos pacientes casi no tienen elevación de resistencias y estos pacientes, si cerramos, si realmente estamos cerrando el cortocircuito, probablemente vamos a solucionar el problema y no va a haber hipertensión pulmonar posterior. Hay una zona que no sabemos muy bien cuál es, a partir de la cual se ha visto que esos shunts, que son amplios, ya no son reversibles. Es decir, si los cerramos, ya no vamos a regresar la hipertensión pulmonar porque las resistencias están muy elevadas. Pero veremos que podemos hacer cosas sobre ellos. Es verdad que corremos el riesgo de producir una hipertensión pulmonar o que se mantenga una hipertensión pulmonar después de la corrección y podría agravarnos las circunstancias. Algunos de ellos pasan o evolucionan al síndrome de Eisenmenger, pero es tan solo realmente sobre el 15%. Y algunos de ellos son hipertensiones pulmonares ya con resistencias elevadas, no llegan a tener la fisiopatología de Eisenmenger. El shunt no es significativo, pero no sabemos si no es significativo porque esas resistencias ya se han elevado mucho y realmente ahora mismo ya no es tan importante porque inicialmente fue una CIA de un tamaño grande. Estos dos, digamos que están en un camino similar, pero a lo mejor en una evolución más acusada. Y por último, es importantísimo tener en cuenta la realización de un estudio genético. ¿Por qué hay pacientes que hacen síndrome de Eisenmenger con comunicación interauricular? ¿Por qué hay pacientes con 50 años que con una comunicación interauricular igual tamaño, igual flujo inicial, hacen situaciones no reversibles y otros sí? Realmente eso nos va a ayudar mucho a tomar decisiones. ¿Cuándo cerramos y qué nos dicen las guías? Nivel de evidencia científica bajísimo, bajísimo. Realmente tenemos pocas referencias y muy poquitas de estudios, bueno, estudios randomizados, la verdad es que ninguno. Por lo tanto, lo que vamos a hacer habitualmente es lo siguiente. Fijaos en esta gráfica, en esta tabla que nos indica cómo debemos de actuar, la parte derecha. Es decir, hemos diagnosticado una CIA, tenemos una sobrecarga de volumen, pero fundamentalmente a nosotros nos va a llegar por hipertensión pulmonar. Como veis, la hipertensión pulmonar ya nos dice resistencias por encima de 3, es decir, hemos tenido que hacer un cateterismo. Si es un paciente con una presión sistólica arterial pulmonar más o menos elevada, pero resistencias menores a 3, eso estamos en situación todavía de hiperaflujo y vamos a cerrarlo completamente sin problemas. Si tenemos más de 3, pues ahí va a ser muy importante valorar, por una parte, hasta dónde llegan esas resistencias y el QPQS, si estamos en una situación todavía hiperdinamica, en la que la enfermedad vascular pulmonar no está tan establecida. Las guías recomiendan cierre del cortocircuito cuando el QPQS es más de 1,5, sigue teniendo hiperaflujo, pero las resistencias no alcanzan 5. Esto siempre recomendamos que además tenga una, podamos corroborarlo con valoración clínica, ecocardiográfica, y yo sí que os recomiendo resonancia. Es decir, si el paciente tiene un soplo sistólico hiperaflujo en foco pulmonar, estamos teniendo un QPQS alto, probablemente. Si el paciente no tiene desaturación con el ejercicio, si no hay zoom bidireccional y además podemos confirmar ese QPQS que hemos visto en el estudio hemodinámico con una resonancia. Con todo eso, con resistencias menores a 5 y QPQS mayor a 1,5, cerraríamos. Si no es el caso, pues entonces ya tenemos que valorar muy individualmente al paciente. Las recomendaciones con muy poquita evidencia es dar vasodilatadores pulmonares. Hay que ir con cuidado, hay que ver ese ventrículo izquierdo, cómo va a soportar, si responden bien y hay un hiperaflujo. Y una vez dados esos vasodilatadores, ver, como digo, cómo evoluciona. Si las resistencias bajan de 5 y el QPQS está por encima de 1,5,
La recomendación es cerrar y la mayoría de veces recomiendan una fenestración, cosa que también está en tela de juicio y las guías americanas, por ejemplo, no hacen referencia, las últimas guías americanas, a eso. Otra cosa muy importante y en la que tenemos que estar muy coordinados y tenerlo en cuenta es el pronóstico. Aquí fijaos cómo a la izquierda tenemos una comunicación interventricular y aquí una comunicación interauricular. Estos son ambos un síndrome de Eisenmenger y evidentemente solo viendo el ventrículo derecho vemos que el pronóstico es diferente. Los pacientes, casi todos son mujeres, las pacientes con comunicación interauricular que evolucionan hacia hipertensión pulmonar tienen un pronóstico muchísimo peor que las postricuspidias, una CIV, un ductus, incluso que algunas complejas. Y esto ha sido claramente demostrado. Muchas veces pensamos el Eisenmenger, qué buen pronóstico tiene el Eisenmenger comparado con otras hipertensiones pulmonares. Si tiene una CIV y con matices. Si tiene una CIA, no. Pero si tiene una CIA, y aquí lo vemos en negrito, tiene mal pronóstico, pero si tenemos una hipertensión arterial pulmonar post-corrección de una CIA, también tiene muy mal pronóstico. Y si es un shunt amplio que ya hemos decidido no corregir, también tiene muy mal pronóstico. Pretricuspidio, mal pronóstico, por lo tanto, diagnóstico lo más precoz posible y agresividad ahora veremos en el tratamiento. Por lo tanto, visto un poco todas las posibilidades o los fenotipos que nos podemos encontrar, vamos a ir un poco de esa teoría a la práctica y vamos a ver cómo nos encontramos estas pacientes y qué debemos hacer. Por una parte, cortocircuitos no corregidos, vamos a ver cuándo vamos a repararlos. Por otra parte, el síndrome de Eisenmenger, vamos a ver cómo tratamos integralmente estos pacientes, cómo identificamos a los pacientes de alto riesgo y cómo no voy a decir que no sigamos las guías, pero tenemos que ser un poquito más, adelantarnos a esas guías de manejo que tenemos hoy en los síndromes de Eisenmenger poco exploradas y la hipertensión pulmonar por reparación que veréis que es muy parecida a la idiopática. Shunts amplios no corregidos, vamos a ver qué hacemos. Dos casos. Los dos además son pacientes, una mujer de 30 años, estas son las variables un poco con las que nos encontramos, una clase funcional 2, buena cosa, saturación basal 98, tiene un soplo sistólico eyectivo en floco pulmonar, probablemente aún tengamos un hiperaflujo, no tenía eritrocitosis, fijaos cómo en la radiografía tórax tiene, la verdad es que hiperemia vascular periférica y no desatura con el ejercicio. Esos son buenos datos. Es verdad que la eco, pues bueno, tiene un buen remodelado del ventrículo derecho, como no nos vamos a encontrar CIAs que tengamos unos ventrículos derechos muy hipertróficos. Generalmente van a estar dilatados y bastante tocados, por decirlo de alguna manera. Esta paciente tenía una comunicación interauricular amplia, se le hizo una resonancia y en la resonancia, como os digo, es una pieza básica cuando tenemos una hipertensión pulmonar porque nos va a dar generalmente un dato muy acertado del QPQS, QPQS de 1,9 y además el ascia sustim secundum, el aseno venoso por supuesto, pero el sustim secundum también con hipertensión pulmonar. Es necesario descartar un drenaje venoso pulmonar anormal que se da en un 15%. 20% y es importante el valorarlo. Cateterismo cardíaco, como todos estos pacientes. ¿Y qué datos podemos obtener? Pues bueno, ya veis aquí el salto oximétrico cómo se produce. Un QPQS casi de 2, 1,8. Las resistencias están por encima de 5, son de 6,13. Además tenemos dos datos un poco interesantes que hay que sacar también. El cociente de resistencias vasculares pulmonares y sistémicas es menor a 0,5, pero está ahí casi. Es un dato regular. Pero fijaos en la presión diastólica de la arteria pulmonar. Siempre vamos a la media, pero la diastólica suele darnos mucha información en cuanto a ese remodelado. 28 no es tan alta. La paciente, vamos a ir a un tratamiento farmacológico. Podemos dar doble terapia de entrada o dar monoterapia. Hay que ver esa capilar. Hay que ver, es una paciente muy joven, probablemente lo va a tolerar bien, pero siempre tenemos incertidumbre de si damos vasodilatadores, hiperaflujo, a ver cómo lo tolera ese ventrículo izquierdo, ¿no? Cosa que no nos encontramos en otros tipos de hipertensión arterial pulmonar del grupo 1. La evolución del estudio hemodinámico es muy buena. Sube a 2,2 el QPQS, las resistencias claramente bajas y, por lo tanto, esta paciente iríamos a reparar y ahora veremos de qué manera. Os he dicho que tenemos muy poca evidencia. Para mí, este estudio sigue siendo el estudio más interesante porque es un estudio prospectivo con más de 50 pacientes y eso es, vamos, dificilísimo en este tipo de pacientes. El criterio de inclusión eran CIAs grandes,
eran hipertensión pulmonar con resistencias mayores a 5 unidades Wood y daban una presión capilar pulmonar menor a 15 y daban vasodilatadores orales. Ellos empezaban con dos, tadalafilo y ambrisetán durante 3 meses y luego el criterio de inclusión no era cómo quedaran las resistencias, era el QPQS. Si el QPQS era mayor a 1,5, un poco la estrategia es decir, vamos a ver, tenemos un hiperaflujo, estos pacientes tienen hipertensión pulmonar, me va a dar un poco igual las resistencias porque lo que quiero hacer es disminuir ese hiperaflujo que está produciéndose y potenciar al máximo el tratamiento vasodilatador. Ya veremos de cuántos de estos vamos a poder rescatar en cuanto a normalizar presiones. Hacen eso, fijaos cómo el QPQS aumenta claramente después del tratamiento con vasodilatador y hacen un cierre percutáneo. En este caso, todos los cierres percutáneos eran fenestrados, lógicamente, porque las resistencias a veces eran muy altas y al año de tratamiento habían disminuido claramente la presión media, las resistencias, pero no las habían normalizado. De hecho, prácticamente yo creo que el 95% de las pacientes, porque eran 90% mujeres, tenían que seguir tomando vasodilatadores pulmonares, pero habían mejorado claramente la sintomatología y aparentemente parecía que había mejorado el pronóstico. En nuestro caso, la paciente fue a cirugía, no pudimos hacer un cierre percutáneo por falta de bordes. La paciente, como veis, fue afenestrado y la evolución ha sido muy buena y en esta paciente sí se ha logrado retirar todos los vasodilatadores pulmonares, se hizo un cateterismo, se ha hecho varios cateterismos, pero el último cateterismo tenía unas resistencias por debajo de 2 y una presión media de 18 y en principio así sigue. Con una situación muy parecida, pero ya veréis con muchas diferencias en cuanto a la valoración global, teníamos una mujer de 28 años que la vimos hace unos 3 años empezamos a verla, también con una saturación basal de 97%, una clase funcional similar, hemoglobina de 13, no tenía eritrocitosis, tenía un desdoblamiento muy amplio y fijo del segundo tono, pero no tenía soplo. Había menos, fijaros cómo hay claramente menos vascularización periférica en ese pulmón. La CIA era una CIA mediana grande, 23-18 realmente, y ya como dato en la resonancia, pues veíamos que el QPQS era de 1,12. Eso, un drenaje venoso pulmonar normal, pero es un dato en el que nos dice, bueno, es un cortocircuito que puede haber originado esa hipertensión pulmonar o es un cortocircuito que está ahí de espectador, a lo mejor incluso favoreciendo de alguna manera, pero no es la causa principal. La prueba de esfuerzo con consumo, pues bueno, es una prueba de esfuerzo muy típica de estas pacientes, con una eficiencia ventilatoria clara, con un consumo y un pulso bajos y una desaturación hasta el 87%. Obviamente vamos a cateterismo cardíaco y al cateterismo pues vemos que la presión diastólica es de 34, tiene una presión capilar pulmonar de 9, pero un QPQS de 1,18 y unas resistencias de 10. En ella empezamos con doble terapia, tenía una capilar de 9, tenía un ventriculismo que tenía 30 años, la verdad es que la tolerancia fue muy buena a la doble terapia, pero no hubo prácticamente ningún beneficio a nivel hemodinámico. Pasamos a triple terapia y llegamos hasta Selexipag 600 cada 12, la paciente no lo llegaba a tolerar muy bien por cefaleas y seguimos sin tener un beneficio claro hemodinámico. Clínicamente estaba mejor, el cortocircuito ya lo he visto, es prácticamente de 20-22 milímetros ovalado, pero no ha habido una disminución de las resistencias, pero sobre todo no ha habido un incremento del QPQS. Por lo tanto, en esta paciente no tiene sentido cerrarlo. Tiene sentido porque no vamos a modular. Lo que sí tiene sentido es probablemente ser más proactivos en el tratamiento con vasodilatadores pulmonares. Importantísimo también el estudio genético y de momento pues no hemos tenido ninguna, no hemos evidenciado ninguna anomalía genética. Subiendo una escala más, nos encontramos a esta chica que conocimos hace unos 3 años aproximadamente, en la que sí que, fijaos que ya vemos cambios importantes. La saturación ya no es de 97 como veíamos los anteriores, es de 91, la clase funcional era la misma, pero ya vemos una eritrocitosis importante, casi 20 de hemoglobina, vemos un proBNP disparado y ese ventrículo derecho está claramente mucho más afectado. La presión que estimábamos en ecocardiografía era por encima de 140 y desaturaba mucho, 77 con el ejercicio.
hicimos un cateterismo y el cateterismo ya es, en este caso, totalmente diagnóstico. Tenemos un QPQS 27, unas resistencias de 25 suprasistémicas, fijaos la diastólica 64. Esta paciente está en un síndrome de Eisenmenger. Esta ya ha pasado, es raro, 10-15% de FIAs lo hacen, y esta paciente no podemos ni pensar en cerrarlo, porque no nos va a dar ningún beneficio clínico y nos va a dar un empeoramiento pronóstico seguro. La paciente, además, por resonancia, tenía un índice cardíaco de 2,05, que tampoco es tan habitual en estos Eisenmenger, que lo suelen tener bajo, pero ese cortocircuito derecha-izquierda a veces aumenta un poquito el índice cardíaco. Estamos en una situación de riesgo. Las guías nos siguen metiendo el Eisenmenger a todos juntos, sea una CIUV y una CIA, y no tiene nada que ver, como os he dicho. Fijaos que las americanas, pero las europeas de congénitas dicen, bueno, en paciente que capacidad reducida, que hablan de 450, o sea, menos de 450 metros en el 3 de los minutos, iniciar con hidroxandotelina y ya veremos, ¿no? Y las de hipertensión pulmonar, pues hablan del Bosentan concretamente, y luego en sintomáticos que veamos recomendaciones de secuenciales. Entonces empezamos con macitentan, pero en estas pacientes hay que ser muy agresivos. Fijaos con qué ProBNP se iniciaba. La doble terapia no les sentó mal y la verdad es que tuvimos ahí prácticamente un año con un beneficio clínico, aún manteniendo ProBNPs por encima de 1600. Hubo que dar triple terapia con Selexipag y la paciente, pues con el Selexipag o la triple terapia estuvo 3-4 meses, que enseguida, fijaos, que repunte sin que hubiera ni una infección respiratoria ni una taquicardia auricular que lo justificara. En esta paciente hay un dato de muy mal pronóstico, el derrame pericárdico en los pacientes con síndrome de Eisenmenger en general, pero en Eisenmenger además es bastante típico, y empezamos con prostas, a lo mejor un poquito tarde. Aquí quiero sí que destacar mucho la coordinación ahí que tenemos con neumología. Nosotros están focalizados el tratamiento con las prostaciclinas, tratamientos sistémicos siempre con los pacientes con neumología. Y además tenemos una enfermera, María José, que la verdad es que nos ayuda muchísimo en este sentido. Bien, la paciente, una vez esto, es rápidamente listada también para trasplante. Un trasplante que no os he dicho el apellido porque va a diferir mucho según nos encontremos ante un Eisenmenger vía comunicación intraauricular ostium secundum o vía comunicación interventricular. ¿Y por qué es esto? Pues porque aunque veáis este ventrículo derecho tan afectado, la recuperación va a ser realmente buena. Y el ventrículo izquierdo, acordaos lo que decía, nunca se ve afectado en estos pacientes. Y va a marcar mucho el pronóstico en un hipotético trasplante pulmonar. Y ese ventrículo izquierdo, pues realmente una vez hecho el trasplante, generalmente va bien. El ventrículo izquierdo de los Eisenmenger con una CLV ha sido inicialmente afectado por una sobrecarga de volumen, con lo cual tenemos más dificultades a la hora de predecir la evolución. ¿Qué hacemos o qué es lo más recomendable? Si tenemos una CIA con hipertensión pulmonar y vamos a trasplante bipulmonar con corrección del defecto. Fijaos, en rojo estaría esta opción y tiene a la larga un mejor pronóstico. Si tenemos una CIV, vamos no a reparar el defecto, sino a un cardiopulmonar. En rojo, que tendríamos un bipulmonar con corrección del defecto, tiene peor pronóstico. Y ya el último fenotipo, y el que estaréis más habituados en general, es el que tenemos una hipertensión arterial pulmonar post-cierre, o bien que lo mantiene, o bien, como en algunos casos, que aparece de forma tardía. Esta es una paciente que se interviene a los 15 años por una comunicación interauricular ostium secundum. La mayoría de veces no tenemos datos, no sabemos si tenía hipertensión pulmonar o no cuando se hizo. Esto es realmente habitual, o era habitual, ahora ya es muchísimo menos. Y a los 26 años lo vemos por primera vez, la vemos conjuntamente con neumología. De hecho, ha tenido más peso en el manejo Raquel López desde Neumo. Ahora veréis un poco por qué, por la secuencia de manejo terapéutico. La paciente llega con una disnea 3 de clase funcional 3. Se produce tras la gestación, es un trigger muy habitual, una hipertensión pulmonar a lo mejor larvada, muchos de estos pacientes con post-cierre y que aparezcan tras la gestación o durante la gestación. El paciente tiene una saturación normal, un ProBNP de 400 y los signos de sobrecarga.
No tenía insuficiencia tricuspidia. Esta paciente sí tiene más hipertrofia de lo que hemos visto en las anteriores y, bueno, la hipertensión pulmonar se ve a partir del flujo de la insuficiencia pulmonar. Se hace un cateterismo cardíaco y aquí ya que tenemos cerrado el SUNT, aquí ya el QPQS evidentemente no tiene sentido, no es lo que nos preocupa. Aquí lo que va a marcar el pronóstico y el manejo va a ser fundamentalmente, por una parte, la capilar pulmonar, eso tenemos que tener en cuenta, pero la presión auricular derecha, es decir, ese ventrículo derecho, cómo está comportándose a la hora de movilizar y, obviamente, el índice cardíaco. La paciente, manejo similar al que hacéis habitualmente, la estratificación pronóstica con los datos que sabemos y nosotros empezamos con biterapia en esta paciente y el objetivo de la estratificación en 4 grupos periódicamente. Yo aquí sí que me gustaría que valoráramos que estos pacientes con 25, 30, 35 años, la inclusión de la ergoespirometría ocasionalmente y yo creo que casi siempre de la ecocardiografía con un TAPS-PSAP y otra serie de datos es fundamental. Se nos queda muy corto esta valoración. La paciente con esa biterapia estuvo unos 2 años aproximadamente, pero fijaos que tanto ecocardiográficamente como por ProBNP la paciente tuvo un empeoramiento. En 6 minutos no hubiéramos visto obviamente nada. Se hizo un nuevo cateterismo, aumenta la auricular derecha, disminuye el índice cardíaco, triple terapia. Con la triple terapia está prácticamente 1 año, vuelve a tener un empeoramiento. El cateterismo cada vez nos dice que está peor y ya nos decidimos a poner bomba. Se le pone trepostinil subcutáneo, la paciente pasa también al listado, pero a los 3-4 meses hace o tiene un ingreso hospitalario por una taquicardia auricular. Es frecuente en las comunicaciones interauriculares que pueda ocurrir esto. Hay que ser muy agresivos, muy agresivos. Estos pacientes tienen que ir a ablación. Evidentemente, en la fase aguda, cardioversión eléctrica, iniciamos si no llevaba anticoagulación, pero tenemos que ser, como digo, muy agresivos. Y esta paciente que estaba en lista de espera se inició de forma compasiva, entonces creo que se inició un estudio, ya digo que la llevaba Raquel López, y se inició en enero de 2025 Sotatercept. Y la verdad es que, fijaos aquí podemos ver, simplemente con el ProBNP y la clase funcional, una evolución de cómo ha ido la paciente. Aquí se inicia el Sotatercept y actualmente la paciente está en una clase funcional 1 o 2, está clínicamente muy bien, y no le hemos quitado la bomba, está con MACI, con tadalafilo, trepostinil y sotatercept, está fuera de lista de espera y es un poco representativo de que también en estas pacientes, pues igual que la idiopática, pues el manejo es muy similar y ha ido muy bien el tratamiento en este caso con sotatercept. Por lo tanto, y ya para concluir, la hipertensión arterial pulmonar asociada a comunicación intraauricular, aunque sea una cardiopatía simple, va a ser compleja en cuanto al manejo. Tenemos que utilizar todos los datos a nuestro alcance. Evidentemente, sospechar ese diagnóstico, que un SUN derecha-izquierda no quiere decir que haya una comunicación intraauricular. La mayoría de veces va a hacer un FO, pero si tenemos una comunicación intraauricular con un SUN derecha-izquierda, ya nos estamos encontrando en una situación muy avanzada, lógicamente. El paciente o la paciente requerirá para completar el diagnóstico un cateterismo. Esto no es ninguna novedad, pero tendremos que hacer un método de FIC y acordaos siempre de cómo tenemos la sangre venosa mixta para que ese QPQS y esas resistencias sean congruentes. Si tiene posibilidades de intervención, tenemos que pensar en 2 cosas. Una, si vamos a ir a una fase correctiva total, es decir, vamos a cerrarlo por completo porque pensamos que con eso va a regresar la hipertensión pulmonar, o vamos a modularlo para favorecer de alguna manera el manejo terapéutico. Pensar si vamos a ir entonces o no a fenestrado. Pero qué fundamental es el QPQS y las resistencias. Si la paciente presenta hipertensión arterial post-intervención, la vamos a manejar como una idiopática. Y ya tenemos experiencias con los nuevos fármacos y esa actualización, ¿no?, de las últimas recomendaciones del Simposio de Barcelona, pues cómo utilizarlo. Cuando tenemos un SUNT que inicialmente era amplio, no es corregible, pues seguimos teniendo muchas dudas de hasta dónde podemos llegar y la mayor de las dudas la vamos a tener fundamentalmente en la tolerancia a los vasodilatadores pulmonares. Y ahí veréis cómo ese ventrículo izquierdo y esa edad nos va a decir mucho. Y por último, el síndrome de Menger. Tenemos la idea de que el Eisenmenger, la hipertensión pulmonar, tiene muy buen pronóstico, mucho cuidado.
Estamos en una afectación multisistémica, tenemos que ver muchas más cosas. Hoy no trataba la charla de eso, pero hay que hacer el tratamiento específico. Y aunque las guías nos digan monoterapia, esperamos desde los 6 minutos, si es una pretricuspidia, no. Si es una pretricuspidia, vamos a ser muchísimo más agresivos. Y en todos los defectos septales interauriculares hay que hacer un estudio genético. Tenemos que acostumbrarlos al estudio genético porque nos puede dar mucha información a la hora de cómo manejar y de dónde viene, cómo podemos modular esa hipertensión pulmonar. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y vamos al turno de preguntas, todo aquello que queráis. Raquel, ¿me escucháis? Buenos días. Hola. ¿No se me ve? Hola, buenos días. Hola Raquel, te escucho bien. Sí, no se me ve. No sé si... A ver. Voy a Bueno, dejar de compartir porque a ver, probablemente... sea por eso, sí. Bueno, muy buenos días a los que han llegado un poco más tarde. La Buenos charla días. ha sido estupenda y no sé si hay alguna pregunta en el chat. No veo ninguna pregunta. Eh, yo creo que es muy importante que tengamos claro lo de las tricuspidias porque sí que es verdad que es para mí como neumóloga son las más frecuentes, las que más vemos y, y realmente estamos viendo pacientes que se comportan como idiopáticas. Mi pregunta iba en torno a cada vez hacemos más suero agitado cuando hay un debut y cada vez vemos gente con más edad, ¿no? que presenta CIA e hipertensión en edades avanzadas. ¿Tú recomendarías algún protocolo especial en pacientes ancianos que debutan con hipertensión y CIA? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en hacer el protocolo con suero agitado, ver si es un derecha-izquierda, pero lo más importante es, por una parte, valorar esa CIA si realmente tiene significado hemodinámico. Es decir, en pacientes ancianos, la mayoría de veces esa CIA no va a ser significativa, no va a ser grande y además les va a favorecer un shunt izquierda-derecha, derecha-izquierda, dependiendo de las circunstancias. Entonces, cerrar una CIA en un paciente anciano yo creo que debe ser generalmente una cuestión extraordinaria. Otra cosa es si vemos a un paciente que tiene un hiperaflujo muy importante, hacemos una resonancia y vemos un hiperaflujo mayor a 1,5, en este caso sí que podríamos hacer una modulación. En este caso sí que no, ya te digo, siempre modularía por la posibilidad de que luego haga más que el derecha-izquierda, el izquierda-derecha, es decir, cómo se comportará esa aurícula izquierda. Y la segunda cuestión es el tema de los vasodilatadores pulmonares. En los casos que hemos visto, para poner un poco de manifiesto a la presencia de un posible hiperaflujo, una disminución de las resistencias vasculares, eran todo pacientes muy jóvenes. Cada vez nos encontramos, como bien dices, pacientes mayores que a lo mejor algunos de ellos han tenido esa hipertensión pulmonar con 35 o 40 años, puede haber pasado más o menos desapercibida y ahora nos llegan con un diagnóstico de hipertensión del grupo 2, pero con resistencias muy elevadas. Aquí lo que pasa es que tenemos que ir muchísimo más precavidos. El dar el tratamiento con vasodilatador, ahí sí que siempre monoterapia, el paciente las primeras dosis siempre ingresado y valorar un poquito cómo va respondiendo. Pero a tu pregunta, yo sería muy anecdótico a la hora de cierres de CIA. Haría un estudio exhaustivo en el que la presión capilar pulmonar y tanto las resistencias como el QPQS serían fundamentales y de cerrarlo tendría que estar convencido de que el hiperaflujo está implicando una progresión de esa enfermedad y en el caso de cerrarlo, aun teniendo presiones capilares pulmonares normales, siempre iría un fenestrado. Hablo de paciente anciano. Vale. Y bueno, como veo que la gente no se anima, te voy a hacer otra pregunta, aunque yo creo que la charla lo ha dejado bastante claro, pero sí que hay veces que el estudio inicial de una CIA, de una hipertensión con CIA, hace muy difícil el rescate quirúrgico y a veces va a depender de la evolución con el tratamiento. Es muy frecuente que podamos rescatar después de tratamiento vasodilatador intensivo. ¿Es frecuente que podamos rescatar quirúrgicamente a estos pacientes?
Vale, yo creo que Raquel no es habitual, la verdad es que no, no es habitual, pero tenemos que pensar en que lo que nos vamos a, en pacientes siempre hablo de resistencias vasculares pulmonares muy elevadas, por encima de 5 inicialmente, ¿no? Entonces, en esos pacientes lo que tenemos que pensar es que si responde muy bien a los vasodilatadores, la clínica es una buena respuesta, y tenemos un hiperaflujo, tenemos un problema. Vasodilatador, hiperaflujo, ¿qué seguiría? Vasodilatador, hiperaflujo, tenemos que modular el hiperaflujo. Entonces, ahí vamos a cerrarlo. Ya veremos de qué forma. Si las resistencias son muy altas, yo creo que poniendo fenestración. Si la paciente, como decíamos, la respuesta a los vasodilatadores, aunque baje resistencias, no hay incremento del hiperaflujo, la CIA lo que nos va a servir en un momento dado es para descargar las cavidades derechas, con lo cual no la tocamos. Está ahí de espectadora y no la vamos a tocar. Que podamos conseguir cerrar esa CIA sin fenestración y casi normalicemos las presiones, pues muy pocos. La verdad es que yo siempre pongo el primer caso porque es el único caso que lo hemos conseguido. Tenemos cierres fenestrados ahora. Hago recordatorio en pacientes jóvenes de este tipo, tenemos 5 pacientes. Todas, menos esta, siguen llevando vasodilatadores pulmonares, han mejorado muchísimo, pero solo se ha rescatado una. Es decir, aquella paciente, la primera que he puesto, es la que pudimos cerrarlo, está fenestrado y era quirúrgica, y yo no sé si sigue fenestrado, porque esa es otra. Lo dejas fenestrado y luego a lo mejor ahora ya no hay, no se ve SUNT, y realmente en estos casos pues es muy raro. En el estudio chino, ya digo, el 90 y tantos % tenían que seguir con vasodilatadores pulmonares, pero mejoran y puedes manejar el tratamiento vasodilatador de una manera muchísimo más tranquila. Mira, hay una pregunta en el chat que es de Vega Baja, que dice que quería preguntar si utilizas el punto de corte para cateterismo cardíaco derecho de las guías de PSIAP estimada de más de 40 con signos indirectos o tienes otros tips. Para la comunicación interauricular se refiere. Sí, me Sí, imagino. vamos. Sí, en principio, a ver, evidentemente la presión sistólica estimada con la insuficiencia tricuspidea es la que nos lleva a finalmente esa sospecha de hipertensión pulmonar e ir al cateterismo en la CIA. Si un poco la pregunta va encaminada, en este caso, no sé, esto es una interpretación, a cuándo hacer un cateterismo, por ejemplo, en un paciente con una CIA, umbral bajo. Umbral bajo. Es decir, ante sospechas, por eso, por una presión sistólica de arteria pulmonar que esté por encima de 40, estimada, siempre iríamos a cateterismo. Muy bien. Y bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de última hora. Yo creo que ha sido muy clara la charla, a mí me ha gustado muchísimo, es muy aclaratoria. Y bueno, sí que es verdad que al poner un caso reparada, pues piensas que se reparan más de lo que habitualmente se hace, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Chimo, por la charla tan clara y tan concisa y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Muy bien. ¿Quieres decir algo, Muchísimas Chimo? gracias. No, Adiós. que ha sido un placer estar con vosotros y que ya me conocéis para todo lo que necesitéis de congénitas, por supuesto, tanto a Fran como a todo el grupo que estamos allí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Buen día. ¿Dónde está?